Bueno, el atentado que terminó con la vida del matrimonio Luxinger-Macay sin duda ha convertido la violencia en la Araucanía en tema de interés y de conversación nacional. Vamos a tomar contacto con el fiscal exclusivo que está investigando este caso, Francisco Liubetich. Fiscal, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Lo primero que queremos preguntarle, fiscal, es respecto al principal inculpado, de hecho el único en esta causa, Celestino Córdoba. ¿Cuáles son las pruebas que directamente lo vinculan con el hecho, aparte de las que han trascendido públicamente y que se pueda revelar? Bueno, aparte efectivamente de lo que pudimos exponer en el juzgado de garantía el viernes pasado, la verdad es que como la investigación se encuentra en reserva, la mayoría de sus piezas se encuentran con esa medida de secreto con el propósito de no frustrar diligencias que estamos realizando, pero en resumen, nosotros sostenemos que el diputado tuvo participación directa en estos hechos, particularmente por cuanto fue encontrado y detenido por dos funcionarios de carabineros que se encontraban a distancia del lugar. Sintieron unos quejidos de su parte por el lado interior del fundo en uno de sus últimos potreros y por lo tanto siguieron esa señal y al terminar este potrero y salir de él fue detenido por ambos policías. En ese momento, de acuerdo con el reporte policial y como se indicó en la audiencia, no informó acerca de la situación por la cual se encontraba en ese lugar, solamente reseñó que él no estaba, que estaba herido, y que además él era mapuche y que no iba a decir ninguna cosa. Aparte de eso, ¿qué es lo que conocemos también ya públicamente y qué es lo que ustedes expusieron además de esa manera en la audiencia correspondiente? ¿Hay alguna otra prueba que lo ligue con lo ocurrido con la muerte de este matrimonio? Bueno, la verdad, Mónica, que nosotros, aparte de ese antecedente que lo vincula en nuestro concepto directamente en lo que dice en relación con la participación, en relación con el hecho también la presencia en su cuerpo de una herida a bala que nosotros sostenemos de acuerdo con los informes que nos han proporcionado los policías especializados y también de parte del Servicio Médico Legal, que efectivamente corresponde a una herida a bala y que esta habría sido causada por munición disparada por una pistola, por un arma corta, y que podría ser compatible con aquella que se encontró precisamente en las ruinas del inmueble siniestrado. Y que esa pistola, ese revólver, es de utilización de parte del dueño de casa que posteriormente falleció y que se encontraba precisamente inscrita a su nombre. Fiscal, de acuerdo a los antecedentes que ustedes manejan, Celestino Córdoba es una persona que tiene vínculos con grupos que hayan cometido acciones violentas de reviento en la Araucanía. Bueno, junto con estimarlo partícipe de este hecho, también al agrupar la investigación correspondiente a otro ocurrido el 22 de diciembre del año recién pasado, podemos estimar, digamos, que existen presunciones muy fundadas de que él participó en ambos hechos con un grupo muy también similar en cuanto al número y al modo de comisión de esos hechos. O sea, de suerte entonces que los antecedentes nos ayudan en eso. Para entenderlo correctamente, ¿este mismo grupo que habría realizado el atentado de Vilcún, como grupo, habría actuado ya en atentados anteriores? Bueno, nosotros al menos tenemos la presunción de que si uno de sus partícipes, que es el que se encuentra en este momento en prisión preventiva, participó en ambos hechos, es muy probable que también haya compartido la realización de estas acciones con las mismas personas, al menos en los dos hechos que nosotros hemos formalizado este pasado viernes. Nos gustaría saber por qué tienen esa presunción y lo segundo, si este grupo está ligado a alguna de las comunidades o grupos que articulan a la causa mapuche en su expresión más radical. ¿Tienen alguna ligación? ¿Es otro grupo nuevo? ¿Y por qué ustedes creen que están ligados con ambos atentados? Bueno, nosotros tenemos antecedentes de la policía particularmente y lo que hemos reunido en otras investigaciones, la forma de comisión de los distintos grupos violentistas, porque en ese sentido estimamos que existen diferentes grupos que actúan de acuerdo con el sector territorial desde donde son oriundos y probablemente en base a ello es que pueden organizar de manera mucho más certera la comisión de estos hechos. Y por eso que nos encontramos con a personas que están participando en la zona de Lumaco, Capitán Pastene, que es la parte
poniente de nuestra región y también en la zona de Ercilla, como ya se sabe, nosotros conjuntamente con Angol. También tenemos esta manifestación de violencia en la zona de Padre Las Casas, Vilcún, López, que constituye también otra forma de comisión en esta parte, pero que en definitiva nos lleva a presumir de que en cada uno de estos hechos participan personas lugareñas de los sectores aledaños y que probablemente, ¿no es cierto?, conforman distintos grupos que actúan de acuerdo con sus propios intereses. Y en estos distintos grupos, ¿son unos grupos que tienen una coordinación superior o son grupos que actúan de manera independiente, según lo que han estimado ustedes por su investigación? Bueno, si uno se introduce en lo que es la forma, ¿no es cierto?, de organización de estos grupos, tenemos que hay algunos bastante coordinados y planificados. No es fácil juntar un grupo de personas, dado la manera como ellos actúan, las vestimentas que utilizan, la nocturnidad como elemento base para la sorpresa, armados, y que en muy pocos minutos y con un par de personas que son las que, de acuerdo con los testimonios que hemos recogido, los que lideran y dan las instrucciones de actuación, obviamente que deben tener, ¿no es cierto?, una preparación adecuada para llevar a efecto estas acciones, más aún si la mayoría precisamente ha surtido los efectos deseados y han quedado en una suerte de impunidad por ahora, dada la forma de comisión y la huida posterior. Fiscal, esto sí, lo que es difícil entender, porque aquí claramente hay un cambio muy importante con respecto a lo que había ocurrido en atentados anteriores, en los cuales no había víctimas fatales, se sacaba a las personas y luego se incendiaba la casa. Aquí se actuó de una manera diferente. Por eso le pregunto, ¿ese hecho de que haya ocurrido todo de manera diferente tiene que ver con un grupo nuevo que estaría actuando, con una radicalización o una forma de actuar o un objetivo distinto de un grupo anterior, o sencillamente con que algo les salió mal en el momento de realizar el atentado? ¿Cuál es la teoría que barajan ustedes? Bueno, Daniel, por ahora lo último que menciona es lo que al menos se acercaría en términos concretos a los antecedentes que nosotros manejamos. La presencia de estas personas probablemente al interior de la casa, frente a un dueño de casa que reacciona utilizando un arma de fuego, habría provocado o desencadenado la situación, ¿no es cierto?, que terminó con la muerte del matrimonio. Ciertamente en otros casos no habían ocurrido estos hechos, había habido lesionados, ¿no es cierto?, personas intimidadas, eran sacadas de sus casas y posteriormente les incendiaban las viviendas, pero en esos casos no había existido de alguna manera una forma de repelerlo. Algo similar, si ustedes recuerdan, ocurrió también en la zona de Ercilla, precisamente con la muerte de una persona allí, ¿no es cierto?, que llegó al lugar ante los llamados de auxilio y también fue atacada por las personas que se encontraban en ese momento realizando el acto de violencia. Es decir, cuando se han presentado situaciones de esta naturaleza, evidentemente que ha habido un confronte que ha terminado con, en este caso, muertes de personas. Vamos también a otros temas respecto a la posibilidad de probar en tribunales, porque el hecho de que usted diga que como principal prueba es que actúan de manera similar y por lo tanto se desprende que podrían estar implicados, no sé si es prueba suficiente y si es que tienen las pruebas suficientes efectivamente para poder probar esto en tribunales y que no queden impunes los responsables, sean estos o sean otros. Bueno, nosotros estamos ciertos de que en este tipo de investigaciones las exigencias probatorias aumentan. Lo he dicho en varias oportunidades que en mi concepto existe una suerte de estándar diferente para precisamente graduar la prueba que se rinde por el Ministerio Público y a objeto de poder lograr la convicción del tribunal. Nosotros en este caso creo que tenemos elementos bastante fuertes desde el punto de vista no solo del hecho que ocurrió, que lo vamos a acreditar y que fue intencional, y que además en este hecho participó, ¿no es cierto?, el único imputado en la causa en compañía de otro sujeto. Esos antecedentes se van a hilvanar sobre la base de indicios que tenemos que construir de manera seria, de manera precisa, que sean concordantes entre ellos y que particularmente nos lleven, ¿no es cierto?, a poder determinar esa participación. Nos van a llevar probablemente algunos testimonios, Mónica, aparte de los informes periciales, y particularmente esos testimonios que son los que se encuentran por ahora en reserva también, son los que han fluido de parte de ciertas víctimas que nos colaboraron con unos reconocimientos especiales de los cuales no puedo detallar. Lo que no entiendo es que dice que cree que algo les habría salido mal y por eso terminan muertos los dueños de casa. Si eso fue así, entonces no se trataría de algo intencional.
Lo que pasa, Mónica, que desde el punto de vista legal, el hecho central que pudo haber sido el incendio terminó con 2 personas fallecidas producto del mismo, y ese son hechos que configuran y tipifican específicamente un delito que está en el artículo 474 del Código Penal. Ahora, ¿por qué se manera, trata? Entonces, Sí, no, entiendo la diferencia. ¿Por qué se trata a su juicio de un delito terrorista? Lo ocurrido, ¿es siempre que se quema una casa y que mueren personas dentro un delito terrorista? ¿O qué lo hace específicamente un delito terrorista esto a su juicio? Bueno, nosotros hemos sostenido que este caso efectivamente es o está dentro de la categoría de los delitos terroristas de acuerdo con la ley 18.314, pero no podemos olvidar que lo que exige esa ley, incluso antes de la modificación y después de ella, es algo bastante concreto. Hay que acreditar de que los hechos que se realizan tienen finalidad, y estas finalidades están en busca de generar temor en la población, en una parte de ella o en un grupo determinado de personas de acuerdo con su naturaleza, etcétera, y actividades que realiza. En este caso, Mónica, ha habido varios hechos desde el año 2011, desde fin del 2011, el 30 de diciembre más precisamente, en que se han quemado varios inmuebles en la zona de Padre Las Casas y también de Vilcún. Estos hechos nosotros estimamos que asociados constituyen y dan lugar a un ambiente de temor, más que de temor, de terror efectivo en la población y en una parte específica que son aquellos agricultores, ¿no es cierto?, y propietarios agrícolas que se encuentran en el lugar y que eventualmente con lógica presunción estiman de que la próxima víctima probablemente sea alguno de ellos. Y eso es lo que precisamente contempla la ley 18.314. No olvidemos que terrorismo, desde el punto de vista semántico y lo que específicamente todos los cuerpos legales mundiales que contemplan legislación sobre el particular, se refieren a actos que provoquen este temor. Y nosotros tenemos que acreditar de que esta seguidilla de sucesos durante el año 2012, al menos en esta zona, efectivamente causaron temor no solamente a estas víctimas en particular, sino que también a un grupo muy amplio, ¿no es cierto?, como digo, de agricultores y de propietarios agrícolas que en este momento se encuentran en una situación bastante compleja. Es cosa de conversar con ellos. Ninguno de ellos en este momento se siente seguro y piensan que puede ser la próxima víctima de estos grupos violentistas. Antes de terminar brevemente, cosas que un delito sea considerado que puede tener características de terrorista y otras que sea útil para la investigación invocar la ley antiterrorista. ¿Usted cree que el hecho de invocar esa ley da una mayor probabilidad de que se haga justicia en casos como este? A ver, desde el punto de vista procesal, Daniel, efectivamente genera algunas herramientas específicas como para poder realizar una investigación con algunas herramientas distintas a las que contempla la legislación común. Un ejemplo de ello es lo que sucedió con la prórroga de la detención. En los casos normales esta prórroga solo puede llegar hasta 3 días y en el caso de la ley terrorista amplía hasta 10. A nosotros nos dieron 7 días. Efectivamente, en estos 7 días y hasta el último día estuvimos realizando diligencias junto con la policía y nos permitió tener un caso fuerte ante el tribunal en la formalización de la investigación. Pero desde la perspectiva probatoria, tengo que decir directamente que es una carga adicional la que efectivamente tenemos nosotros en relación a nuestro trabajo, porque no es lo mismo acreditar un delito común que acreditar un delito común que además es calificado de terrorista, que es lo que sucede en este caso. Precisamente a eso iba la pregunta. ¿No es finalmente un arma que es una especie de boomerang? Porque al final, en lo que importa, que es que se pueda condenar a una persona que ustedes consideran que ha cometido el delito, finalmente da la impresión de que es más difícil que esa persona sea condenada y que efectivamente termine cumpliendo condena. ¿No sería mejor entonces hacerlo por la vía normal de la ley común y no por la vía de la ley antiterrorista para lograr ese resultado que obviamente es el que busca la Fiscalía? Bueno, efectivamente un análisis a priori es como efectivamente usted dice, pero creo que aquí tenemos que también tener presente lo que las cosas son. Y las cosas son lo que realmente, de acuerdo a cómo sucedieron y cómo están determinados, ¿no es cierto?, en los hechos ocurridos a comienzos de este mes de enero. Fiscal, y si bien esto puede ser una mayor carga para nosotros como institución y desde el punto de vista individual para los fiscales, estamos dispuestos a aquello porque estimamos que efectivamente se dan los supuestos legales para que este delito sea catalogado como terrorista por los tribunales. Fiscal, para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, pero la directora del Instituto de Derechos Humanos ha criticado, y otros organismos también nacionales e internacionales, como ilegítima desde el punto de vista que no cumple con estándares de derechos humanos la ley antiterrorista. Quiero saber si usted comparte esa opinión brevemente y si no le molesta a usted tener que invocar una ley que es cuestionada en su legitimidad.
Bueno, en mi concepto y de acuerdo con los principios que reinan el trabajo y la función propia que tiene el Ministerio Público, se trata de una ley vigente, se trata de una ley que ha sido modificada en numerosas ocasiones. No olvidemos de que esta legislación, que efectivamente tiene una larga data, ha tenido ajustes durante su vigencia. La que actualmente se encuentra vigente es la que nosotros tenemos que aplicar. Para el Ministerio Público, el principio de legalidad está por sobre cualquier cosa. ¿Cumple con los estándares de derechos humanos mínimos? Bueno, en nuestro concepto la legislación es aquella que ha sido aprobada por los poderes llamados a ello, y al Ministerio Público no le compete realizar otros análisis que no sea precisamente la de aplicar de manera estricta la legislación que se encuentra vigente. Y en ese sentido, los reparos que puede tenernos esta legislación también pueden ser asumidos por otro tipo de leyes que se han dictado en nuestro país, pero tanto el Ministerio Público como los tribunales tienen que sujetarse precisamente a la legalidad como principio básico de su actuación. Le agradecemos al fiscal Francisco Lubitech por esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Dejamos hasta aquí entonces primera edición y nos reencontramos en CNN Prime. A las 10 nos vemos.